Gracias por continuar interesado y escuchando estas cápsulas sobre la Biblia en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Te invito a que de corazón abierto digamos: Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuando con ese amor sin límites de Dios hacia nosotros, los hombres, quiero continuar citándote qué pasó a continuación de esta monarquía en Israel. Ya mencionamos que comenzando con Saúl, continuando con David y después con Salomón, van a surgir otros reyes que tristemente, dentro de esos primeros hijos de Salomón, van a surgir los que van a dividir el reino por, por egoísmos, por desear poder. Entonces, al no encontrar manera de entenderse, se fracciona el reino y entonces va a traer consecuencias para toda la población. Y entonces, por un tiempo, Samaria, que era la capital del reino del norte, del reino de Israel, desde el punto de vista religioso, tuvo una gran preponderancia. Hay muchos episodios que vamos a ver reflejados en los libros de la Sagrada Escritura que nos habla de ello, pero va a ser Judá donde se va a desarrollar las siguientes, eh, los siguientes episodios, pudiéramos decir, del reino de, de Dios a través de las autoridades religiosas judías. Y va a ser que después de haber caído en pecado, de apartarse de Dios, de no seguir sus lineamientos, Dios va a permitir, dentro de su sabiduría sin límites, dentro de sus designios divinos, pero siempre dentro de su amor, que se den invasiones en el reino del norte por parte de los imperios asirios que los van a someter, que les van a hacer cambiar su forma de vida, que les van a insertar de nueva cuenta muchos altares y costumbres idólatras hacia sus divinidades, que van a permitir que se vaya mezclando mujeres con esa forma de pensar entre los israelitas y vaya eso causando degradación, corrupción y la ruina para ellos. Pues no solamente ellos, los del sur también van a caer en los mismos excesos y ahí el castigo para muchos va a ser más severo, porque entonces el reino de Babilonia, que también era un reino pagano, va a llegar a Jerusalén, va a destruir su templo, va a profanar el templo poniendo deidades paganas en ella, imagínate qué ofensa tan grande, y se van a llevar al exilio, comenzando desde el propio rey, a los principales jefes o los que marcaban el control y el desarrollo de la comunidad, a los ancianos, a los intelectuales, a los pensadores, a los líderes, todos van al exilio, a Babilonia, y ahí van a permanecer en Babilonia por 48 años. Esto va a ser un castigo tremendo, tremendo porque para los israelitas, para los actuales judíos, hay tres elementos que constituyen las puntales de su fe. Uno de ellos es su ley, lo que conocemos como el Pentateuco, lo que para ellos es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Después el templo, el único lugar en donde se podía dar culto a Yahvé, Dios, Dios Padre para nosotros. Y el tercer elemento es el Shabbat, esa
esa costumbre, esa tradición de darle culto a Dios los días sábados y que tristemente después fueron confundiendo y hicieron que el hombre estuviera al servicio del sábado y no el sábado al servicio del hombre. Bueno, pero estos tres puntales que sostenían, pudiéramos decir, su fe de los israelitas, van a desaparecer con ese exilio. Y entonces van a irse a tierras paganas y es más, en esas tierras paganas no se va a hablar hebreo y por lo tanto los hijos de esta generación en el exilio nacieron sin conocer las costumbres y tradiciones israelitas, ni tampoco entendiendo, porque ya no hablaban hebreo, entendiendo los escritos y entendían mejor el griego, que era lo que predominaba en esas latitudes y en esas épocas. Entonces perdieron todo. Semejante castigo para su gran culpa. Pero volvemos al punto. Dios en su infinita misericordia permite, por un lado, que se arrepientan. Segundo lugar, permite que se forme en ellos una integración que los conduzca a una unidad. Y de ahí va a surgir lo que conocemos nosotros como el judaísmo. El judaísmo nace como consecuencia de ese exilio, de esa deportación. Y entonces ese sentimiento nacionalista toma vigor en todos los aspectos, en el religioso, en el civil, en el político, ¿por qué no decirlo?, en las costumbres. Y entonces Dios, Yahvé Dios para ellos, les va a permitir que gracias a un conquistador también extranjero, en este caso Ciro de Persia, por un lado, venza a los babilonios y los someta, por otra parte, les permita a los ya judíos ahora regresar al reino de Judá, de ahí la palabra judíos, por Judá, y que vuelvan a hacer florecer Jerusalén, que vuelvan con un poco de dificultades y tiempo a través de la influencia de los profetas y de el rey Sedecías concretamente, que es un rey que hizo una transformación profunda de su forma de vida y de ahí seguiremos hablando de otros más, pero permite que vuelvan a integrarse y permite que vuelva a florecer ese ese judaísmo de todos los habitantes de Judea, valga la redundancia, y que después con el paso del tiempo, de ahí van a ir surgiendo las tradiciones sacerdotales que ya te he hablado, porque son a través de ellos que se va a ir interpretando la, los escritos. De ahí surgirá que entre los judíos después de los sacerdotes, los rabinos, los maestros, será quienes interpreten esas leyes y de ahí ya es otra historia. Pero el punto clave, el punto medular es contemplar cómo Dios permite que a pesar del pecado, el pueblo o la persona se arrepienta, lo vuelve a cobijar y abrigado en su amor que le permita resurgir. Entonces, ese altibajo de la historia de la humanidad va corriendo también al parejo de lo que es la historia de la salvación. Y entonces, de ahí va a surgir la posibilidad de que ese sentimiento nacionalista que surgió en los judíos, posteriormente ya veremos cuando hablemos en el siguiente capítulo del Nuevo Testamento, que ese sentimiento se va a convertir en un sentimiento universal gracias a una persona, gracias a un ser de sabiduría
sin límites que es Jesús de Nazaret. Vamos a seguir en esa siguiente cápsula para ahondar en el tema. De momento, gracias de tu presencia y continuemos adelante.